Bienvenidos a la segunda parte de la materia lógica matemática. Hoy vamos a seguir hablando sobre las tablas de verdad. Decimos que el valor es verdadero y se representa con una letra B, el valor es falso y se representa con la letra F. La variable para una proposición que representamos con una de las letras mayúsculas que podrían ser P, Q o R. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de una tabla con el valor de una proposición, en este caso la letra P, con el valor verdadero y el valor de falso. Vamos a ver la primera tabla de verdad de una negación, uno de los primeros términos de enlace. En una negativa o en una negación, si el valor de verdad P es verdadero, entonces el valor de verdad de no P, o también le podemos decir menos P, es falso. Si el valor de verdad de P es falso, entonces el valor de verdad de menos P es verdadero. En este caso tenemos solo una variable, que es la letra P. Entonces, para determinar, y esto es muy importante, cuántas filas o líneas va a contener nuestra tabla de verdad, hacemos lo siguiente. La base 2 elevamos a la n. ¿Y qué sería n? La cantidad de variables. En este caso solamente tenemos una variable, entonces sería 2a elevado a la 1 es igual a 2 filas. Entonces tenemos la variable P y tenemos dos filas. En la primera ponemos el valor verdadero y en la segunda ponemos el valor falso. Esta columna, que es la de menos P, hacemos la conclusión y decimos, si es verdadero, aplicamos menos P, entonces se convierte en falso. Si es falso, aplicamos menos P, entonces se convierte en verdadero. O sea que cambia el valor. Ahora bien, vamos a ver la tabla de verdad de una conjunción, que es representada por la letra I. En una conjunción, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. En otro caso, P y Q sería falso, es decir, la conjunción de dos proposiciones es verdadera solamente si cada componente simple es verdadero. Y eso es lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, la cantidad de filas, ¿cómo lo hallamos? Le decimos 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque son dos variables. En este caso tenemos P y tenemos Q. Entonces serían 4 filas. La primera columna, que sería nuestra primera variable, que es P, entonces lo llenamos de la siguiente manera. Ponemos 2 verdaderos y 2 falsos. En la segunda columna, que sería nuestra variable Q, ponemos en forma intercalada verdadero falso, verdadero falso. Entonces hacemos todas las combinaciones posibles de esta manera. Nuestra conclusión, que sería P y Q, sería la siguiente. Cuando ambas premisas son verdaderas, el resultado sí o sí va a ser verdadero. En los otros casos, el resultado es falso. Entonces, tenemos que solamente en la primera opción, en que ambos son verdaderos, el resultado es verdadero.
La siguiente tabla de verdad es la de disyunción y está representada por la letra O. En una disyunción, si P es verdadero o Q es verdadero, o si ambos P o Q son verdaderos, entonces P o Q es verdadero. En otro caso, P o Q es falso, es decir, la disyunción de dos proposiciones es falsa solamente si cada proposición simple que la compone es falsa. Entonces tenemos las dos primeras columnas en donde P la rellenamos nuevamente con verdadero, verdadero, falso, falso. Q rellenamos otra vez verdadero, falso, verdadero, falso. Y la tercera columna sería nuestra conclusión, en donde hacemos lo siguiente. Decimos de que cuando una de ellas solamente es verdadera, el resultado o la conclusión va a ser verdadera. El único caso en el que es falso es cuando ambas proposiciones son falsas. Y aquí recordamos el ejemplo que habíamos tenido sobre el tema del cocido o café, que habíamos hecho ese ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos la tabla de verdad de una condicional. Una condicional P condicional Q es verdadera a menos que P sea verdadero y Q sea falso. Para los demás casos es verdadera, es decir, solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, en esta tabla tenemos las dos primeras columnas de la misma forma elaboradas que las anteriores y la única que es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente se da en esta fila la opción de falso. En los otros se da la conclusión de verdadero. Luego tenemos la tabla de verdad de una bicondicional. En una bicondicional, si P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces P bicondicional Q es verdadero. Si P y Q tienen valores de verdad opuestos, entonces P bicondicional Q es falso. Es decir, aquí tenemos nuestra tabla elaborada, las primeras dos columnas nuevamente nosotros rellenamos y la conclusión sería entonces cuando ambos tienen el mismo valor, en este caso los dos tienen verdadero, la conclusión es verdadero. Si los dos tienen falso, también el resultado o la conclusión es verdadero. En los demás casos el resultado sería falso. Aquí tenemos uno de los dos ejercicios propuestos hoy. El primero dice, tenemos una proposición compuesta y dice así: el Paraguay es un país mediterráneo y está dividido en dos regiones naturales. Ahí tenemos una conjunción y tenemos estas dos columnas que nosotros ya rellenamos como siempre, y esta sería la columna de la conclusión. Como es una conjunción, es decir, está representada por la letra I y este es su símbolo, entonces tenemos que solamente cuando ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. Y en las siguientes combinaciones, el resultado es falso. Bien,
Aquí tenemos un ejercicio, un tipo de ejercicio en donde no se da un enunciado, sino se da como una combinación de fórmula, ¿sí? Aquí tenemos menos P, bicondicional P. Esto entre paréntesis significa que primero vamos a hacer esta operación, y el resultado de esto hacemos una condicional con menos Q. Acuérdense que este menos significa la negativa, es decir, no. Vamos a hacer por parte la tabla. En la primera tabla, en la primera parte tenemos, como siempre, las dos columnas, la columna de P y la columna de Q. Volvemos a rellenar las dos primeras filas con verdadero y las dos últimas con falso. La columna de Q rellenamos en forma intercalada verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos aquí la negativa de P, que sería, acá tenemos que es verdadero, entonces el resultado sería falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Lo mismo para menos Q, que sería de verdadero pasa a falso, de falso pasa a verdadero, de verdadero pasa a falso y de falso pasa a verdadero. Aquí tenemos la siguiente operación, que está pintada en verde para poder diferenciar. Ya hallamos la negación de P y la negación de Q. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer esta operación, que sería esta. Esta sería la resultante que nosotros vamos a hallar. Entonces va a ser una bicondicional entre menos P y P. ¿Sí? Sabemos que en una bicondicional tenemos que ambos deben ser verdaderos o ambos deben ser falsos para que sea verdadero. En este caso, en ninguno de los casos se da, entonces todos son falsos. Y aquí tenemos por último esta última columna, tenemos la última operación. Esta es la que nosotros hicimos recién y esta vamos a hacer una condicional con menos Q. Es decir, esta columna con menos Q. Hacemos una condicional, por lo tanto, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso para que sea falso. Como el antecedente en ninguno de estos hay un verdadero, entonces todas las conclusiones son verdaderas, dadas las combinaciones que tenemos acá. Falso, falso da verdadero, falso, verdadero da verdadero, falso, falso da verdadero y falso, verdadero da como resultado verdadero. Y bien, hasta aquí llegamos con este video explicativo. Espero que les sea muy útil y que les ayude a realizar las tareas que tienen en la plataforma. Les deseo mucho éxito y nos veremos el próximo sábado. Hasta pronto.